Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, sábado 9-7 de la noche, donde para nosotros es un privilegio y un estado de euforia y de alegría por lo que estamos festejando, pues tenemos aquí para comentar con ustedes a Raumar. Raumar, triunfante de la recién caravana que hizo por el triunfo del presidente Trump, y que luego pues se dio la posibilidad de ese gran triunfo que todos conocemos, y ella pues participó en muchos de los eventos que vamos a comentar con ustedes inmediatamente, y sobre todo también pues comentarles sobre los planes futuros que ella tiene con su organización Conservative Patriots for Trump USA. Sin más dilaciones a todos ustedes, si es la primera vez que está con nosotros, muchísimas gracias. Si no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba. Y el tema importante de este canal es que la información llegue a tantas personas como podamos, puesto de que si bien ya hemos triunfado en las elecciones, pero tenemos que seguir defendiéndonos del veneno que la media socialista, en gran cuantía los que controlan los medios de Estados Unidos, siguen envenenando, y nosotros tenemos la obligación y la tarea de llevarle luz a todas esas personas. Muchísimas gracias, por favor, compartan, y sin más dilaciones pasemos inmediatamente con Raumar. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta transmisión de AFN TV, American Freedom Network TV. Y hoy nos complace, nos hincha de emoción. Tenemos con nosotros a la líder del grupo Conservative Patriots for Trump, Raumar. Raumar, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Ahí bien, ¿y tú, Gustavo? ¿Cómo estás? No, y muy feliz. Feliz. Porque hemos obtenido la victoria más grande de esta nación, que va a pasar a la historia. Claro, de ese creo que es el tema principal a hablar hoy, pero también hay un segundo tema que ahora, pues, siguiente lo comentamos, pero evidentemente hay que disfrutar el triunfo, porque ha habido un esfuerzo muy grande y un trabajo de muchísimas personas que, sin tener un deseo de lucro, que no han ganado un centavo en todo esto, más bien le ha costado dinero mantenerse en la vigencia, en la publicidad, en la propaganda y todo, y pues se merecen de verdad el momento estelar. Y como también vi el día del triunfo, ¿verdad? Te vi a ti que no solamente en el efecto de la caravana, sino que estaban allá frente al otrora lugar famoso de la carreta, donde estaba todo el mundo reunido ahí. ¿Qué alegría? Cuéntanos la emoción que ustedes sintieron. No, eso fue formidable. Yo no tenía conocimiento, bueno, sí sabía que de derecha a derecha no eran, pero no tenía conocimiento que eran tan de izquierda. Okay. Estaban tipo dragón, echaban humo por la boca, contestaban mal. Aquello era horrible. Nosotros queríamos estar dentro, un grupo de la carreta, ¿no? Consumiendo, estábamos consumiendo. O sea, el único que cierra cuando un evento así, que puede sacar provecho, son los comunistas, que no les interesa. Pero un capitalista se hubiera quedado abierto hasta que todo hubiera terminado. El caso es que llegó un momento en que ni dejaban entrar ni dejaban salir a nadie, hasta que lograron sacarlo, por último, a nosotras 3 y 4 contando a mi hija. Pero afuera había una emoción, y eso se repitió en Versalles. Yo no fui, pero sé que estaba repleto. En Mojito Restaurante también. Nadie. Lo que más me impresionaba era que me alegraba, ¿no? Perdón. De que nadie, de todos decían lo mismo, perdón. Bueno, mientras que estás tomando ahí el agua, anticipándote de que aquí en la pantalla, como puedes ver, estoy pasando pues escenas ahí de ustedes, escenas también de cuando la caravana, en fin, el sentido de la emoción, no solamente que lo estamos hablando, ahí está reflejado, las personas Sí, lo pueden todos ver. decían, no me quiero ir a dormir, no me voy a ir a dormir hasta que no me den los resultados, porque no quiero que me pase lo del 2020. Todo el mundo tenía eso, pero quiero resaltar algo que no sé si las demás personas, yo me imagino que sí, habrán notado también.
la cantidad de jóvenes involucrados en esta victoria de Trump. Cada día, en las últimas caravanas, en la última caravana del pasado domingo, en el martes, cuando el triunfo, aquella carreta, habían personas que estaban sobre la misma acera de la carreta y enfrente también era todo el bloque completo de camionetas, rastras, no, ¿cómo se llaman esto? Grúas, Sí, camiones de basura pasando con personas. Fue extraordinario. No, y vi Algo que grande. y vi que estaban presentes también muchísimos carros del State Trooper, así que Sí, estuvieron sí, bajo custodia también de cuidado, ¿no? en todo momento, y quiero, si me permite, usar tu programa para agradecer al Departamento de Policía de Kendall por la ayuda tan grande. Yo me quedé sin voz, sigo medio sin voz todavía, que nos proporcionaron en la caravana. Todo salió extraordinario, todo salió bien, todo el mundo contento. Hasta el martes todo el mundo con miedo, porque a pesar de nuestra fe, muchas personas hay, casi todos cristianos con fe en Dios, pero con miedo a irnos a nuestras casas y despertar como en el 2020. Nadie quería moverse de allí hasta que no tuviéramos los resultados, como a las 2:30 de la mañana, cuando ya se tuvieron ya los resultados, que sabíamos que ya casi la victoria era nuestra. De hecho, ya era nuestra porque teníamos los 271, todos los autos que estaban allí adentro y lloviendo. Hubo un momento en que llovía y eran muy pocas las personas que se movían hasta el portal de la carreta. Los jóvenes incluso permanecían ahí en la acera con las banderas ondeando, cada carro que pasaba le pitaba. Nadie quería moverse, aquello estaba repleto, con un entusiasmo, un amor, y ya cuando dieron los resultados, todos los autos salieron camino al Versalles pitando y celebrando. Hubo un momento poquito antes de la victoria, que yo me asusté cuando vi llegar 6 Highway Patrol. Digo, ay Dios mío, ellos sabrán algo que nosotros no sabemos, serán que nos van a dar un golpazo y nos están, pero no, gracias a Dios mi miedo se pudo ir y el de todos los que estábamos ahí. Fue extraordinario. La verdad que lo que me cansa es ya la partida de individuos, no sean iguales, no se alegren, no se burlen, no celebren. Mira, sí me alegro, sí celebro, sí me burlo, porque sufrimos 4 largos años en Además, manos de los además, perdóname, enfermos mentales. y tenemos que defendernos y de la manera que sea. O sea, yo el término ese de que muy religioso, que pon la otra mejilla para que te den, no, 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 eso lo entiendo que está bien, pero también dijo, Jesús salió con un palo y le cayó a palo a la gente. Nosotros no le exactamente. Yo vamos te a hago caer, una pregunta. Si nosotros no le hubiera vamos a... sido ellos, hubieran logrado hacer la trampa, que no lo lograron porque la tenían preparada, pero no lo lograron. Si ellos Supuestamente. hubieran logrado hacer la trampa, alguien le estuviera diciendo a ellos que no se burlaron de nosotros, Pues que si no se rieron de ellos se han nosotros, burlado de nosotros, no nos han dicho basura, nos dijeron deplorable, deplorable, nos han dicho de basura. todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros simplemente estemos diciendo, además tenemos el derecho, sin la ofenda grosera, pero sí el meme burlesco como hay por todos lados. Mira este vivo que estoy pasando ahora en pantalla de la Kamala Harris. ¿Qué melo tú puedes esperar después de que, además de que eso era un bodrio? ¿Cómo era posible que alguien pudiera pensar que una persona tan inecta mental, porque las veces que ella demostró de que fue fiscal o algo, tiene que explicarme cómo fue que llegó ahí para no caer Tú en ese sabes terreno cómo. ahora? Claro, No lo pero no podemos decir, pero tú sabes cómo. claro, pero para no tocarlo ahora, pero entender bien el sentido, entender a pocas palabras, buenos entendedores, dice el dicho. Pero sabemos que este elemento, ¿cómo a alguien se le pudo haber ocurrido ponerlo ahí? Además, las estadísticas dicen de que a Biden le fue mejor en el 2020 cuando él compitió que con los números que sacó esta Yo normal. imagino que Biden debe estar celebrando igual que Sí. nosotros, porque a él le dieron un golpazo por su cabecita, destronándolo
sacándolos de sus derechos de ir a reelección. Y él debe estar feliz. De hecho, su querida esposa se apareció a votar vestida de rojo, demostrando su descontento con lo que le hicieron a su marido. Ellos deben estar celebrando igual que nosotros. Y yo celebro y voy a seguir celebrando y vamos a seguir celebrando por estos 4 años. Ganó la fe, la verdad, la familia, nuestros niños, la nación, la paz. Ha ganado tantas cosas con una sola de esta victoria que tenemos millones de motivos para celebrar, que no quitan de que aparte de celebrar, nos preparemos, estemos alertas, porque con esta rata cada cosa puede ser posible. Este es el tema siguiente que yo quería tocarte y escuchar tu punto de vista, porque igual tenemos todo el derecho para tener esta euforia que tenemos, pero dice la historia, no te duermas, que el camarón que te duerme se lo lleva la corriente. Estos individuos... Y este silencio no me gusta nada. No, ellos están preparando algo. Ellos sabemos, y además yo me cansé de decirlo. Están cocinando su sopa. Yo me cansé de decirlo en todos los programas anteriores. El éxito y el de Trump estaba garantizado. No había forma, pero apelábamos al milagro celestial que se dio y que We the People respondió y fue a votar. Pero yo siempre dije, lo que viene el día después, estamos en ese. El día después no es solamente el día después de las elecciones, son de aquí los 4 años que tenemos que salir a defender, que no nos podemos quedar dormidos como el camarón, porque estos tipos van a continuar. Esto no te quede por la menor duda. Estos están heridos. Ellos están cocinando algo que no va a ser nada bueno. Ellos deben estar intentando algo y tenemos que estar alerta. Tenemos que estar de frente a defender a nuestro presidente y a nuestra nación, porque ellos van a seguir intentando hacer cualquier cosa que puede ser una insurrección, una desobediencia civil u otro nuevo atentado contra mi presidente. No. La izquierda no es fácil. Tenemos que estar muy precavidos y muy alerta con lo que ellos puedan querer intentar. Celebrar, sí celebramos y vamos a seguir celebrando porque nos los merecemos. Sufrimos 4 largos años y nos merecemos esta victoria, nos merecemos esta celebración, pero con los 2 ojos abiertos, mirándolos a ellos, previendo qué es lo que puedan hacer. Por lo menos tuve conocimiento que uno de los presidentes de Black Lives Matter se viró a Trump y votó por Trump, pero ellos no les nada conseguirse otro y ponerlo en su lugar para exhortar a esas personas que vayan a la calle a hacer una desobediencia civil, a plantar el miedo, a hacer quién sabe qué es lo que ellos planeen hacer, porque sabemos que tienen una mente diabólica. Acaba de decir algo, la calle. Y dentro del punto de vista de nuestro festejo, yo estoy seguro, esto no hay que yo esté inventándolo aquí estoy seguro que tú tienes que tener preparado una respuesta de alegría de tu grupo, una caravana, una manifestación de calle, lo que sea. Yo me imagino que parte de eso, de estar en la calle, es demostrar que vamos a seguir estando vivos en todo esto. Así que, y que no vamos a permitir que nos quiten nuestra victoria. Porque como te dije, ganamos todo. Ya sabemos que nuestros hijos no van a ser adoctrinados en las escuelas, ni políticamente, ni sexualmente. Sabemos que con Trump tenemos la seguridad que nuestra opinión como padre va a contar antes de practicarle un aborto a una de nuestros hijos o nietos, antes de inculcarle un cambio de género que no necesita. Estamos seguros ahora con Trump de que nuestros niños van a poder disfrutar su infancia como lo que son niños, su infancia, su adolescencia como las disfrutamos nosotros. Ellos no tienen que estar sexualizados a estas edades. Como dice la Biblia, cada cosa tiene su tiempo. Y este tiempo de ellos que vamos a lograr ahora con Trump es el tiempo de disfrutar
de disfrutar su infancia y su adolescencia. Claro. Y con Trump en el poder lo recobramos. Van a volver a abrir el oleoducto, vamos a poder frenar las guerras. Trump va a firmar acuerdos de paz. Es decir, que yo no entiendo todavía cómo es que hayan personas ciegas que se nieguen a ver el progreso que nos va a venir a partir del 20 de enero, la felicidad, la tranquilidad que vamos a tener a partir de ese día. Las personas que no lo ven es porque no quieren. Le estoy pidiendo a las personas si quieren ayudar a ver si logramos que toda esa partida de sinvergüenzas descarados que prometieron largarse de este país y no se salía, que se vayan. Que ya, se vayan, oye, la llena de la Cortés, para no decirle el nombre, porque dijo no, que hay que quedarse para defender, porque en este momento el país los necesita. Así mismo dijo, lo vi en una entrevista de esta mañana. Sí, sí. Entonces, y que los iban a coger preso a todos, que iban a ser perseguidos. Son mentirosos y son tan mitómanos que ellos mismos son sociópatas, terminan por creerse sus propias mentiras. Trump en ningún momento va a hacer eso, pero además suponte que quiera llevar a uno de ellos a corte, que muy bien merecido estaría. Ellos hicieron lo mismo. Pero eso es justicia, no estamos hablando de aquí no nos estamos vengando de nada, es la justicia, ellos han violado. Bueno, no se vengará Trump, porque yo sí me vengaría. Bueno, está bien, pero ajustémonos al término de la ley. La Constitución nos protege y a ellos los acusan porque ellos traicionaron esa Constitución, ellos manejaron mal a la Constitución, por consiguiente, esto es traición a la patria y sí se merecen llevarlo frente a la justicia. Aquí no estamos pidiendo nada de revanchismo. ¿Sabes qué me preocupa? Que no, yo no vi la noticia, pero alguien me la comentó, que Mitch McConnell dijo de que no iba a certificar a Trump el 6 de enero. Me preocupa que estén intentando armar o una anarquía o una ¿Y qué dije yo desde el principio? Hacer algo. Pero Marta, desde el principio, no, es que cualquiera que me escuche, que diga, mira lo que está inventando ahora, vea todos los programas del canal, no le digo que vea todo, vea los últimos 20 capítulos, en todos estoy diciendo que estos tipos van a sembrar el desorden social, van a crear un estado de anarquismo para producir ¿qué? Una conmoción para producir un acto de ingobernabilidad. A eso es lo que nos vamos a enfrentar. El que no quiera aceptar eso es porque está ciego. Estos tipos yo les diría que lo pensaran. Estos tipos no se van a quedar quietos. Pero yo les diría que lo pensaran, porque del lado acá tampoco nos vamos a quedar quietos ya. Ya hubo un levantamiento. Tú no sé si lo lograste ver porque se volvió hasta mirar en las redes. ¿Cuántos Amish salieron a votar? Sí, lo vi. Lo viste, ¿verdad? Cuando tú veas a esas personas después tan grandes que viven en sus comunidades cerraditas y eso, que se hayan levantado así en masas a votar aquel desfile, aquella caravana es la caravana más bella que yo he visto en mi vida, aquella caravana de carruajes, de caballos con las banderas de Trump. Ahí está, míralo ahí. Las personas están subestimando mucho, no nosotros los latinos que amamos este país como nosotros, porque yo amo este país con mi vida. Y si la tenía que dar, de hecho yo le dije, Dios mío, si te puedo dar mi vida a cambio de esta victoria en estas elecciones, te la ofrezco, pero que no perdamos. Y ellos están callados, son personas que tú sabes que no les gusta hablar mucho o no hablan mucho, pero en el centro del país, al norte del país, los llamados redneck, malamente, que no lo van a hacer por racismo ni por redneck, lo van a hacer porque no se van a dejar que nos roben nuestra victoria. Así que si ellos tuvieran su cabecita bien puesta sobre sus hombros, yo les aconsejaría que no se tiren,
Que no Bueno, se tiren porque yo me estamos en el imagino, 2024 y no en el yo me 2020. imagino, Marta, que ellos representan la paz. Es más, a este anormal que está en pantalla le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Tú te Sí, imaginas a esto que ha sido causante de traer de nuevo el problema de las guerras con Irak, pero con que Irán que le creó dio el ISIS. dinero, que fue y se puso de reverencia ante un rey saudí, reverenció de rodillas? Es que esa posición a él le gusta mucho. El que trajo los niños, el que creó la jaula, ¿quién fue este anormal que está ahí? Esa culebra ponzoñosa. Entonces, si no, bueno, se nos acaba el programa nada más que hablando de este degenerado. Pero este degenerado es uno de los padres artífices del daño que se le creó a esta nación. Hay que Él estar. lo creó, él puso de nuevo el racismo de forma invertida. Pero mira, ¿sabes una cosa que también me hace muy feliz? Después de la victoria he visto los que ellos supuestamente defienden, los negros en las calles, hablándole a otros negros de por qué Trump era la mejor opción para ella. No sé si llegaste a ver ese video, no ¿Cómo sé si lo no? sabes o Eso no, se hizo viral. abriéndole los ojos de por qué la solución para esta nación se llama Donald J. Trump. Es Marta, único. nos quedan 15 minutos y esos 15 minutos se van a evaporar y yo voy a ir entonces igual a reiterar de que tenemos que tener los ojos abiertos, pero que tenemos que seguir disfrutando ese triunfo. Lamenté muchísimo ese día no estar allí, tú sabes por qué tengo el problema Sí, yo sé. del pie y Pero te desafortunadamente. mantuve al tanto en todo Oh, momento. absoluto. Y disfruté también porque yo me quedé toda la madrugada y estuve viendo pues en vivo la transmisión de Trump directamente de Mar-a-Lago. Pero al punto, ahora, ¿qué planes tienes tú? ¿Hay alguna posibilidad de que organice una caravana triunfal, de que se pueda unir tanta gente como pasó en esta última que se Sí, hizo? sí. Lamentablemente, la fecha resultó ser un poco engorrosa para algunas personas, pero ya no me es posible cambiar la fecha. No lo hice este mismo domingo porque era muy pronto para lograr unificar a todas esas personas. Estaba también muy cerca de la caravana anterior del domingo, o sea, dos caravanas una al lado de otra, sin poder darle tanta promoción, pero no quise cometer el error del 20, que no fue error, porque yo estaba segura que íbamos a ganar y de hecho ganamos. Lo que pasa es que como nos robaron las elecciones, no pude hacer la caravana. En el 20 yo hice la caravana final 2 días antes de las elecciones y ya había anunciado la siguiente de celebración el siguiente domingo. Y en esta ocasión no me quise adelantar y puse la caravana celebrando la victoria del Titán de Oro. Así se llama esta caravana, número 42, Ahí. celebrando la victoria del Titán de Oro. Posiblemente no tengo estipulada todavía la ruta, estoy esperando todos los feedback de todas las personas que ya tienen la invitación. Hay varias, 3, 4, 5 personas del grupo que ya tenían compromiso para esa fecha, pero hay otras personas del grupo que sí Claro, están claro. dispuestas y fuera del grupo. Ya en este momento ya no me es posible cambiar la caravana porque ya incluso tanto en la caravana del domingo como el martes en la celebración, donde todos me pedían que sacara una caravana, ya están con esa fecha. O sea, ya no puedo cambiarla. Lo único que posiblemente haga sea acortar la ruta y no ir a Mar-a-Lago. No ir a Mar-a-Lago. Esa caravana posiblemente, si de aquí al 6 de enero no sucede nada, No ni va a espero suceder. yo. Y si sucede, le caigo arriba. Quiero darte una primicia, que esto es un secreto, no que nadie se entere de esto, pero los compositores y los músicos de AFN TV y AFN Radio ya están trabajando en la próxima canción de la caravana. Así que acuérdate, Gracias. acuérdate, los compositores y los músicos del canal. Ese que está ahí, no, ese que estoy mirando.
No, no, no. La IA es la que está encargada de hacer eso. Así Oye, que, pero la lavadora lava y si yo no le echo la ropa, no lava. La inteligencia artificial hará, pero si tú no le pones la información, no la hace. Así que tú no, no, tienes tu no. gran parte en esta historia. Claro que Entonces sí. quiero decirle a las personas que el próximo domingo 17 de noviembre, igualmente a las 11 de la mañana, salida a las 12, vamos a salir del Tropical Park 7900 Southwest 40 Street, que es Bill Road, y Ajá. la ruta todavía quiero esperar unos días más, a partir del próximo miércoles posiblemente ya la tenga hecha. Los oficiales, el teniente y la teniente del Departamento de Policía de Kendall ya están informados también, solo están esperando le pase la ruta y bueno, eso, vamos a salir. Déjame pedirte disculpas porque me acordé por lo de la fecha y la ruta. Cometí un error en uno de los posts y puse el letrero de la caravana de como unos meses atrás. Cierto, Me cierto, equivoqué. yo hubo alguien que me reclamó y me dijo, oye, la de eso estaba mal, pero yo no me confié, yo fui y busqué la otra y vi que era cierto, yo sí, y casi todos hicieron eso porque hubo mucha presencia, hubo una sola señora que no sé de dónde salió, que estuvo reclamándole a la teniente Lori porque no habían apoyado en la caravana. No, Uno, nunca ellos se pueden salir de sus distritos. claro, claro. Dos, cuando yo llegué al parque, nosotros llegamos al parque, ya habían 3 patrullas dentro donde se estaban acomodando los autos y posteriormente llegaron 3 más. Estuvieron en todo momento en contacto con mi hija que iba con ellos y venía conmigo, que repartía la ruta y eso, a decirnos, ellos nos ayudaron a salir del parque completamente. No sé dónde esa. Ah, bueno, cuando yo le pregunté, ay, que no había sido avisada con tiempo. Eso lo pudiera decir en esta, que lo que tenemos de aquí al domingo 17 no es nada. Claro. Pero con aquella, con la cantidad de veces que se anunció, canción que tú hiciste, ahí la promovió, Flor todo el mundo tuvo una promoción tan grande que yo no sé por qué esa señora no lo vio. Oye, a propósito, hay que felicitar a INI en la publicidad que hizo para la caravana que ustedes organizaron, puesto de que fue muy amplio y de verdad el respaldo Sí, eh, sí, ya yo que la les dio al felicité aquel grupo día, pero de está bueno ustedes que la fue importante. felicitemos desde aquí, desde el programa. Y la señora, la teniente me llama y me pregunta que si era que las patrullas que ella había enviado no habían estado ahí. Digo, sí. Dice, no, es que esta señora me está reclamando y diciéndome que no. Digo, no, señora, las patrullas sí estuvieron ahí hasta que salimos. No, porque yo estaba y ya no había nadie y no se sabía por dónde se iba y no se sabía nada. Ay, señora, ¿a qué hora usted llegó? No, yo llegué a las 12 y usted no tenía la ruta por dónde íbamos a ir. No, yo no tenía nada. Digo, ay, lo lamento, señora, yo repartí 350 rutas en Volantes, inglés y sí. español. Si usted no la tuvo, es porque no llegó a tiempo. Pero le agradezco infinitamente cuando regresábamos desde la 40 Avenida y la 97 calle, salieron primero 2 patrullas en cuanto nos vieron que ya veníamos, nos avistábamos por toda la 97 y atrás de ellos salieron 4 más del banco y cerraron la calle para apoyarnos para doblar izquierda ahí. El que no quiso ver el apoyo policial es porque no le dio la gana. Y el que, como dice ella, que había llegado de 8 meses aquí y no sabe que cada distrito tiene su policía, que ellos no pueden cambiarse No de un cambia. área a otro, es tampoco porque es un ignorante. Bueno, Pero yo sí le a esta agradezco altura, infinitamente al sí. Departamento de Policía de Kendall. Yo a esta altura, Marta, te digo, el que se quiera equivocar, que se equivoque. Esto es bien publicitado. Tú, aquí yo sé el trabajo que tú hiciste a través de las páginas tuyas y tu grupo, más lo que pudimos hacer humildemente desde acá. Todo el mundo estuvo informado. Así que el que no se informó, que tampoco venga ahora con el descaro a que a mí no me dijeron nada. El que no ve, el que no quiere. Quiero Claro. darte, Quiero darte las gracias nuevamente por ese vanguardismo tuyo. Mencionaste y repartí 300 volantes con la ruta. Eso no te cayó gratis, nadie te dio dinero seguramente. Tuviste que sacarlo de tu bolsillo. 350, Hay que ver, 350. hay que Las ver pago eso. yo. Por eso, Jamás todos los carteles que llevé a la caravana
los hice yo. Yo llevé 3 días antes de la caravana sin dormir. Compraba las cartulinas, las letras cuando las pude conseguir. Cuando ya no conseguí más letras, las hice a plumones. Le llevé a las personas las pancartas, llevé banderas, le llevé a las personas las 350 rutas en inglés y español. No sé qué, se anunció por Twitter, por todos lados, por True Social, por Facebook, por Instagram. Sin Marta, contar nos quedan 2 minutos. Amigos, escuchen ahora, ella lo va a repetir, tenemos una caravana del triunfo para festejar, tenemos ese orgullo. Antes éramos que nos jugábamos con nerviosismo, ahora hemos ganado. No nos quedemos quedar ahora en los laureles, demostremos de que sí estamos activos y que la efervescencia del Alcacercer no va a caer, vamos a seguir activos en todo momento. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por habernos acompañado y todo tuyo. Gracias nuevamente, Marta. Bueno, me queda por invitarlos a la próxima caravana llamada Celebrando la Victoria del Titán de Oro, que se realizará el domingo 17 a las 11 de la mañana, con salida a las 12 del Tropical Park 7900 Southwest 40 Street, que es Bill Road, Miami, Florida 33155. A las 12 del día estaremos saliendo de ahí. Únete, trae banderas, pancartas, traigan todo tape que las personas nunca llevan. Y bueno, los esperamos. Los esperamos ese día. Que Dios bendiga a nuestro presidente Trump, nuestra nación, y celebremos como debemos esta gran victoria que obtuvimos. Que Dios bendiga a América. Gracias a ti. Hasta la próxima, mis amigos. Los esperamos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant